carrera de Derecho en la Universidad de Acambú, 13º trimestre. Yo les vengo a hablar sobre el documento público y el documento privado. Antes de empezar a desarrollar la definición y clasificación de los documentos, resulta oportuno señalar la distinción existente entre documento e instrumento. En este sentido, la doctrina imperante es la que precisamente distingue el documento del instrumento, siendo que el primero es el género, mientras que el segundo es la especie. Documento es el término general, comprensivo de cuando consta por escrito o gráficamente, como un contrato, un libro, una carta, un plano, una fotografía, entre otros, siendo pues diferente la forma en que aparece extendido. En cambio, recibe el nombre específico de instrumento el escrito que contiene una manifestación o acto que debe surtir efecto jurídico. En sentido estricto, entonces, el instrumento es un documento escrito. De allí que todo instrumento es documento, pero no todo documento es instrumento. Para definir lo que es el documento, según aclara Calvo en el 2009, la palabra documento proviene del latín documentum, que es igual a enseñanza o lección, derivado del verbo doceo, que significa enseñar. El sentido actual está documentado en castellano por primera vez en 1786 y se llegó a él probablemente a través de lo que sirve para enseñar. Luego, escrito que contiene información para enseñar y finalmente escrito que contiene información fehaciente. Según Couture, citado en Calvo, es el instrumento objeto normalmente escrito, en cuyo texto se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una manifestación de voluntad que produce efecto jurídico. Según la afirmación de Borjas, que los instrumentos, documentos, títulos escritos y escrituras son vocablos sinónimos en el lenguaje forense, y se entiende por tales todo escrito en que se hace constar un hecho o una actuación cualquiera. Igual afirmación hace Feo, que en nuestras leyes usan a veces las voces genéricas documento o instrumento, título o escritura, como equivalentes, y así las emplea la práctica corroborada ampliamente por nuestra jurisprudencia. Partiendo de esas definiciones, pasa Calvo a conceptuar documento como todo escrito público o privado donde consta algo. Los documentos vienen a ser medios evidentes de prueba, siendo insustituibles, cuando así lo dispone la ley en determinadas circunstancias y condiciones, lo cual se debe a que es el testimonio humano existente y permanente que mantiene el vínculo con el pasado, señalando cómo ocurrieron los hechos y se manifestaron eternamente. El Código Civil venezolano, en el artículo 1355, expresa: el instrumento redactado por las partes y contentivo de sus convenciones es solo un medio probatorio. Su validez o su nulidad no tiene ninguna influencia sobre la validez del hecho jurídico que está destinado a probar, salvo en los casos en que el instrumento se requiera como solemnidad del acto. De la lectura de los artículos 1355 y 1357 del Código Civil y 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se observa que la ley habla de instrumentos, que como se dijo, vienen a ser sinónimos de documento o de las otras acepciones legales expresadas. El tratadista Hugo Alsina disiente de la tesis de confundir en el mismo concepto los vocablos documento e instrumento, porque si en efecto las leyes hablan indistintamente de documento e instrumento, como si se tratara de sinónimos, en realidad corresponden a conceptos diferentes. Finalmente, concluye Calvo que por documento se entiende toda representación objetiva de un pensamiento, la que puede ser material o literal, siendo materiales, entre otras, las marcas, signos, contraseñas y literales. Las escrituras, designadas a comprobar una relación jurídica, para las que se reserva el nombre de instrumento, de tal manera que según su pensamiento no hay sinonimia entre los términos, sino más bien responden a conceptos diferentes porque el documento es el género y el instrumento una de sus especies. Estos se clasifican por razón de la persona de que emana, que es la principal, la más importante, y se clasifican documentos públicos emanados de funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, y documentos privados en los que no interviene, por lo menos en el ejercicio de sus funciones, ningún funcionario, sino solo personas privadas. B. Por su solemnidad. Se clasifican documentos ad solemnitatem y ad probationem, según generen en el acto y constituyen la única forma de reconocer la existencia de un acto jurídico.
determinado o solo como prueba de este acto, que se puede acreditar también por cualquier otro medio probatorio. C. Por su fuerza probatoria. Se clasifica en auténtica aquella que prueba por sí misma y fehaciente la que permite presumir la existencia de un hecho. Los elementos esenciales de los documentos en su aspecto material. En todo documento se deben considerar como elementos sustanciales la cosa, el autor y el contenido. La cosa es el elemento material que sirve de sustentación o soporte del contenido. Puede ser de cualquier naturaleza, plástico, papel, piedra, metal, entre otras. En la cosa se puede representar o expresar mediante letras, números, entre otros, una declaración de voluntad o de verdad acerca de un hecho jurídico. El autor o autores son los sujetos de derecho, es decir, las personas que realizan la declaración de voluntad o verdad en la cosa. A los fines registrales se les denomina otorgante u otorgantes, es decir, que declaran en el documento y por ello deben otorgarlo con su firma, que es la representación gráfica de la persona en el documento y que expresa su consentimiento. El contenido. Para que un documento pueda ser tenido como tal, es necesario que la manifestación de voluntad del autor tenga trascendencia jurídica y sirva para probar los hechos a que se refiere. Existen diversas clasificaciones de los documentos, pero la que estudiaremos aquí es la que se clasifica en los documentos públicos y privados. El documento público es aquel autorizado por el funcionario público competente con facultad para dar fe pública y teniendo como finalidad la de comprobar la veracidad de actos y relaciones jurídicas que han de tener influencia en la esfera del derecho, siendo valederos contra toda clase de personas. El Código Civil venezolano, en su artículo 1357, señala: instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para dar fe pública en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. También puede llamarse documento público cualquier otro acto constante de un registro público y el otorgado ante el funcionario a quien por la ley se permite acudir en defecto del registrador para darle al escrito el carácter de tal, como sucede en las capitulaciones matrimoniales que deberán constituirse por escritura pública, para no caer en nulidad antes de la celebración del matrimonio. Clases de documentos públicos. Pueden clasificarse ya sea teniendo la calidad del funcionario público que ha actuado en su formación o el valor que el propio legislador le ha dado en las relaciones jurídicas. Según el artículo 1357 podría ser: número 1, registrales, que son aquellos donde ha intervenido en su formación el funcionario, que según la pertinente ley de registro público está autorizado para tales funciones. El número 2, los judiciales cuando han sido formados por un juez. Número 3, los notariales en los casos establecidos en el reglamento de notarías públicas. Esto está establecido en el artículo 14 en los ordinales A y B y el artículo 32, ordinal 1. Los documentos notariales pueden ser reconocidos o autenticados. La diferencia entre ellos es que el documento autenticado se transcribe íntegro en el libro de autenticaciones por duplicado y en el reconocimiento es un solo libro. No tiene duplicado. En él se plasma una síntesis del contenido del documento. El documento auténtico. Es importante tener claro que todo documento público es auténtico, pero no todo documento auténtico es público. Explicando esto, se puede afirmar junto a Brever Carías que el documento público, porque lo forma o interviene en su formación un funcionario público facultado por la ley para autorizarlo y dar certeza de los hechos jurídicos que él ha realizado, visto u oído, y el documento auténtico, que son aquellos formados únicamente por los particulares, que después de formados y solo debido a la intervención a posteriori del funcionario es que se obtiene certeza de quiénes son sus autores y de que el acto se realizó. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia puntualizó en la sentencia número 65 de fecha 27 de abril del 2000 la diferencia entre el documento público y el documento auténtico, a saber, en este orden de ideas del contenido del artículo 1357 del Código Civil, es preciso hacer la siguiente distinción. Los documentos públicos son aquellos que deben estar revestidos al momento de su otorgamiento de todas las solemnidades que la ley establece al efecto, y en cuya formación interviene un funcionario con la facultad de darle fe pública, la que alcanzará inclusive su contenido. Este documento público es también auténtico. Ahora bien, existe otra categoría de instrumentos que se reputan auténticos. Son aquellos que aun cuando deben ser otorgados ante un funcionario que dé fe pública, este solo dejará constancia de que los interesados se identificaron
ante él y firmaron en su presencia. Este personero no interviene en ningún modo en la elaboración del documento, tampoco deja constancia del contenido mismo. La redacción del citado artículo 1357 del Código Civil pudiera llevar a pensar que el documento público y el auténtico son análogos. Esto no es así y debe entenderse que el documento público, por estar revestido de todas las formalidades para su perfeccionamiento, es también un documento auténtico. Sin embargo, el documento autenticado es aquel que se presenta ante un funcionario revestido para otorgar fe pública o ante un notario, a fin de que deje constancia que los firmantes se identificaron en su presencia y ante él suscribieron el instrumento ya redactado previamente. Los efectos. La plena fe que la ley conceda a la afirmación del funcionario público se limita evidentemente a los actos y hechos que el funcionario público ha podido y debido acreditar en la ocasión de tiempo y de lugar en que se llega a la formación del documento. Por esto es necesario, número 1, que el funcionario público haya podido acreditar los hechos y los actos de que se trata, con sus propios sentidos. Número 2, que los hechos afirmados por él sean de los que por razón de sus funciones puede imprimir el carácter de fe pública. Y número 3, que la declaración del funcionario se refiera al tiempo y el lugar en que se procede al otorgamiento del acto. Los instrumentos privados son aquellos en los cuales no es requerida tal intervención del funcionario público. Otro concepto, podemos decir que son aquellos que las partes o sus representantes otorgan por sí solas y por escrito. No interviene en su otorgamiento un oficial público ni requieren solemnidades especiales. Pueden ser otorgados en cualquier día, inclusive sábados, domingos y feriados, y pueden ser redactados en la forma y idioma que las partes juzguen conveniente, según lo establecido en el artículo 399 del Código Civil. Los instrumentos privados tienen ciertas limitaciones, como bien sabemos. Para su confección se rigen por el principio de la libertad de forma. Sin embargo, como ya dije anteriormente, reconoce dos limitaciones, como son la firma, establecida en el artículo 399 del Código Civil, y la pluralidad de ejemplares, según el artículo 400 del Código Civil. La firma y la pluralidad de ejemplares son, por regla, los requisitos que deben llenar siempre los instrumentos privados. No obstante, hay algunos que se rigen por sus normas propias, como por ejemplo el testamento hológrafo o las cartas misivas. La firma establece que para la validez del instrumento privado es necesaria esta por ambas partes, sin que sea posible sustituirla por signos ni por las iniciales de nombres y apellidos. Cuando hablamos de pluralidad de ejemplares nos referimos a que representan que deben existir tantos ejemplares como partes hayan con intereses distintos, con expresión en cada uno de ellos del número de ejemplares suscritos. Los requisitos para la existencia jurídica del documento. Según nuestra legislación positiva, existe ya una diferenciación en lo que respecta a las dos clases de documentos universalmente aceptados, que son los documentos públicos y los documentos privados. El primer gran requisito para el documento público es el estar autorizado con las solemnidades por el funcionario competente autorizado, y como segundo requisito es que constituye el estar creado con las solemnidades legales y conforme que se encuentran prescritas en los artículos 168 y 169 del Código de Procedimiento Civil. En tanto que los documentos privados son aquellos confeccionados por personas particulares sin que sea necesario que cumplan las solemnidades legales. Esto es una intervención del notario, de persona legalmente autorizada o de personas públicas en actos que no son de su oficio. Y según los requisitos que se contempla en el Código de Procedimiento Civil en los artículos 195 y 196. Y por último tenemos el artículo 197. Esto fue todo, muchas gracias.